Muy buenas tardes, Costa Rica. Buenas tardes, Argentina. Buenas noches, Argentina, más bien. Ya son las 5 de la tarde en Costa Rica. Son las 8 de la noche en Argentina. Bienvenido, hermano, hermana, a ese su espacio Siervos del Nuevo Pacto, transmitido por ministros, producido por ministros de la palabra. Les saluda su hermano en Cristo, Marco Peña, director de ministerio. Estamos transmitiendo en vivo y en directo a través de nuestra plataforma audiovisual de Facebook Live y también a través de nuestra plataforma radiofónica de MP Radio, nuestra emisora online de noche o de día, tu mejor compañía. Gracias le damos al Señor por esa nueva oportunidad que nos da de reunirnos alrededor de su santa palabra. Hoy es martes, el primer martes del 2024, y continuamos con el megatema que hemos venido desarrollando en estas últimas semanas y que hemos titulado Relatos con aguijón. De eso es de lo que estamos hablando. 100 relatos con aguijón. Son una serie de ilustraciones que el Señor Jesús utiliza, muy comprensibles, muy del contexto histórico, muy conocidas, y que el Señor trata entonces de traer verdades espirituales tal vez difíciles de entender para el ser humano, y las convierte en algo comprensible a través de elementos conocidos. Esa ha sido la dinámica que el Señor Jesús en su ministerio ha utilizado para enseñar la palabra. Y es en un fiel cumplimiento de una profecía que se encuentra en el Salmo 78, donde Jesús enseñaría únicamente a través de relatos, a través de fábulas, imágenes o ilustraciones. Esta noche hemos titulado la sesión Lo bueno de lo malo. A veces nosotros creemos que de lo malo no puede salir nada bueno. Creemos que lo malo es malo, lo bueno es bueno. Sin embargo, de lo malo puede salir algo bueno. Y si no está de acuerdo conmigo, vaya y se mira en un espejo. Yo lo hago de vez en cuando. Como de alguien tan malo, el Señor ha podido sacar cosas buenas. De eso es de lo que quiero conversar con usted en esta tarde noche. El Señor Jesús, con ese fino sentido que tiene de la observación, Él ha venido hablándonos acerca de elementos conocidos en su contexto. La semana anterior, por ejemplo, nos habló de personas, de animales y de objetos que se extravían. Las personas se pueden extraviar. Las personas pueden perderse. Si usted está en un país desconocido, fácilmente usted puede perder su ubicación, no domina el idioma, no domina las calles, cómo es que usted puede conducirse en la ciudad donde se encuentra. Uno puede perderse. También los animalitos pueden perderse, una mascota, qué sé yo. Un objeto se nos puede perder, se nos perdió el celular, se nos perdió un arete, qué sé yo. Jesús quiere traernos a nosotros esos elementos conocidos, y espiritualmente de quien Él nos está hablando es de los hombres y mujeres que verdaderamente están perdidos allá afuera. Y por eso es que entonces nos contó un relato de un hijo descarriado que tenía un hermano, tenía un papá, pide una herencia para ir a vivir perdidamente, comía de todo, luego tuvo hambre, tuvo que trabajar con cerdos, se acordó de los jornaleros de la casa del papá. Él vuelve otra vez, el papá le da ropa, le pone un anillo, le da sandalias, mata un becerro, hacen una fiesta. Vean qué interesante cómo el Señor Jesús nos va llevando por un hilo conductor en el relato con cosas que nosotros fácilmente podemos comprender. Luego, otros dos relatos muy similares al de ese hijo extraviado fue el de una ovejita. El Señor mencionó de amigos y vecinos que se contentaron cuando apareció el animalito. Me habló también de una mujer que pierde una moneda y que utiliza una escoba para barrer y hasta una lámpara. Vean qué increíble la facilidad con la que el Señor Jesús utiliza esos elementos conocidos. Una escoba, usted conoce muy bien lo que es una escoba. Bueno, pues el Señor utiliza esa ilustración de la escoba para traernos una hermosa verdad.
Pues continuamos con estos relatos. Estamos en este momento en el relato número 84 de más de 100 relatos que vamos a analizar, unos 110 aproximadamente. Vamos a analizar, o sea que nos queda, yo calculo que por lo menos todo este mes de enero, martes y jueves 5 de la tarde, hora de Costa Rica, para que sigamos haciendo estos análisis. El relato número 84 lleva el mismo título que la sesión, lo bueno de lo malo. Y vamos a Lucas capítulo 16, versículo del 1 al 13. Ubíquese por favor en la palabra del Señor. Les recuerdo que usted puede visitar nuestra página web, ministrosdelapalabra.org. Ahí podrá encontrar estos videos. El de hoy quedará incorporado a nuestras plataformas. Accesa a las plataformas desde la página web. Usted puede recibir música, la radio, usted la accesa en el momento en que entra a ministrosdelapalabra.org. También usted puede comunicarse con nosotros si lo desea, nos encantaría conocerle y también darle información adicional de nuestro ministerio. No se preocupe, no le vamos a pedir dinero. Eso es algo que nosotros tenemos totalmente claro como una política de ministerio. Dios y lo que Dios nos da, hermano y hermana, es lo que nos ha permitido seguir adelante en nuestros proyectos. Nos encantaría orar por usted. Puede llamarnos al 00506, código de área Costa Rica, 8528-6323. Con mucho gusto le atenderemos personalmente y podemos llevarle consejería, una palabra de ánimo, podemos evacuar alguna consulta de la palabra. Queremos orar por usted. Así es que está cordialmente invitado para que pueda accesar estos recursos de Ministros de la Palabra totalmente gratis, porque lo que recibimos de gracia, nosotros también lo damos de gracia. Lucas capítulo 16, versículo 1 al 2. Vamos a la Biblia. Dice la palabra del Señor. Jesús les contó esta parábola a sus discípulos. Un hombre rico tenía un administrador al que acusaron de estarle malgastando sus bienes. Entonces lo llamó y le dijo: ¿qué es eso que me dicen de ti? Prepárame un informe de tu administración, porque ya no puedes seguir siendo mi administrador. Jesús está contando hace 2000 años un relato que hoy en día nosotros lo podemos extrapolar y efectivamente puede suceder lo que Jesús nos está contando, que está relatando a todos los que le están escuchando. Nos habla de un negocio, de un terrateniente tal vez, un hombre que tenía mucho dinero, que en sus negocios pues pone a algunas personas a administrar y que espera que esos administradores le generen réditos por las inversiones, por las negociaciones que se hagan. Pero resulta que el terrateniente recibe un informe de que uno de sus gerentes le ha estado engañando con los resultados del negocio. Seguramente llevaba ya bastante tiempo robándole. Eso lo sabemos y lo conocemos hoy en día. Sucede todos los días en todos los países del mundo. Y resulta que el dueño va a llamar a ese gerente, a ese hombre que malversaba sus fondos, lo va a despedir, claro que sí, pero le está pidiendo un informe. Yo quiero que usted me informe, porque a partir de ese momento usted me va a entregar todas las cuentas, usted me va a decir cómo queda el negocio, porque a partir de hoy usted va a dejar de trabajar para mí. El hombre es llamado a rendir cuentas. En el plano espiritual, amados hermanos, nosotros un día también seremos llamados a cuentas y seremos llamados por Dios para rendir un informe acerca de nuestra mayordomía. El que tiene oídos para oír en esta tarde, que oiga. Tengamos mucho cuidado, porque un día el Señor lo va a llamar a usted, me va a llamar a mí, va a llamar al que está a la par suya en ese momento y les va a pedir un informe. Usted y yo en este planeta somos mayordomos de Dios. Él nos ha entregado una serie de recursos, de dones, de carismas, que usted y yo, en la teoría, deberíamos estar en ese momento administrando, no usufructuando. Hay una diferencia grandísima. Nosotros no somos los dueños de los recursos, por lo tanto yo no puedo decidir por las ganancias que generen esos recursos. Yo soy un mayordomo.
De la misma manera que ese terrateniente llamó a su gerente, así nos va a llamar el Señor un día. Así que desde ya le invito que vaya elaborando su informe, que lo tenga totalmente preparado, porque usted no sabe si el Señor lo va a llamar hoy mismo a que usted presente su informe. No sabe si va a ser mañana. No cuente con pasado mañana, porque en cualquier momento el Señor nos va a llamar a cuentas. Así es que si tiene un tempito ahora, cuando terminemos la sesión, empiece a elaborar su informe. A ver qué le va a decir usted a su Señor en cuanto a su mayordomía. Mayordomía de recursos de diversa índole, recursos económicos, recursos también de tiempo. ¿Qué está haciendo usted o qué ha hecho usted con sus dones? Eso solo usted lo sabe. Yo tendré que dar mi informe, usted tendrá que dar su informe. Yo no podré hablar por usted, por más estima que yo le tenga. Usted tendrá que vérselas sola o solo con el Señor, y por supuesto yo también. El administrador, cuando recibe la noticia, le da un terror lo que va a suceder a continuación. Cuando una persona sabe, se encuentra en una situación como la de ese gerente, sabe que ya no hay un más allá, sabe que inmediatamente va a ser despedido, hasta sin responsabilidad patronal, le ha robado al negocio, es causal de despido. Y cuidado, porque en algunos países también es una causa penal. Resulta, dice Lucas capítulo 16, versículo 3 y 4, que el administrador empezó a pensar: ¿qué voy a hacer ahora que mi patrón ya no quiere que sea su administrador? Vean qué interesante, es culpa del patrón que ya no quiere darle trabajo. Él en ningún momento está diciendo: es que por lo que yo me robé, me estoy quedando sin empleo. Simplemente va a decir, lo que le estaba preocupando a él no era lo que se había robado. Lo que le estaba preocupando a él no era la ofensa que le había hecho al hombre que le había dado empleo, lo ingrato que había sido con el dueño de lo que él estaba administrando. Lo único que a ese hombre le preocupaba es lo que iba a hacer de ahora en adelante, que se quedaba sin trabajo. Empieza a cavilar, él está desarrollando un monólogo, está hablándose consigo mismo y llega y dice: no tengo fuerzas para acabar, me da vergüenza pedir limosna. Ya sé lo que voy a hacer para cuando me quiten el trabajo y que haya gente que me reciba en sus casas. El hombre lo que está pensando ahorita es: ¿qué voy a hacer mañana cuando abra los ojos, ya no tenga lugar de trabajo, a dónde ir, ya no tenga que madrugar? ¿De dónde voy a comer? ¿De dónde me voy a vestir? ¿Qué es lo que va a pasar? Yo ya no soy como muy jovencito para hacer trabajos manuales extenuantes. Parece como que era bien vaguito también. Y mucho menos voy a ponerme a pedir limosna. Yo jamás. Pero entonces yo quisiera que usted se ponga en las sandalias de ese hombre y empiece a cavilar dentro de sí mismo qué hacer ante una situación como estas. Porque ese hombre dijo: yo de hambre no me muero. Algo voy a hacer. Por lo menos yo le reconozco a este hombre que por lo menos está pensando. No se va a quedar cruzado de brazos, no se va a estar levantando todos los días a las 11 de la mañana para que la comida le caiga del cielo. Sabe que va a perder su puesto, sabe que su patrón no lo va a recomendar, no le van a dar trabajo en ningún lado. Es que eso que estamos viendo sucede hoy en día. Una persona que nos ha hecho daño en una iglesia, en un ministerio, en un lugar de trabajo, jamás le vamos a dar una buena recomendación, no le vamos a endosar ese problema a otra iglesia. Un pastor no puede recomendar bien a una hermana que no se anda conduciendo correctamente en la iglesia, y si viene otro pastor y le pide una recomendación de esa hermana, sería una irresponsabilidad pastoral decirle que esa es la mejor hermana que tenemos en la iglesia. No, por algo se fue de la congregación. Debemos ser claros y honestos. Por eso la reputación cuesta mucho lograrla, pero fácilmente la podemos perder. Ese hombre sabe que su futuro está arruinado, que a partir de mañana no hay un más allá. Entonces, y es aquí donde la historia se pone buenísima. Yo quiero que usted se meta dentro de la obra de teatro, se meta dentro del acto
Y vean lo que va a hacer este hombre, en qué terminó toda esa meditación y autorreflexión. Lucas capítulo 16, versículo del 5 al 7. El administrador llamó a cada uno de los que le debían algo al patrón. El patrón hacía negocios con terceros, él conocía muy bien las personas con quien negociaba. Imagino que el dueño, el terrateniente, vendía, cobraba, la gente tenía deudas con él, imagino que le vendía crédito, él llevaba los números, la contabilidad, qué sé yo. El administrador, próximamente desempleado, se le ocurre llamar a cada uno de los que tenían deudas con el patrón. Entonces se fue a revisar todos los créditos otorgados, lo que se llaman cuentas por cobrar, que tenía su señor, y empezó a revisar de uno en uno quienes le debían al que va a ser mañana su ex jefe. Entonces busca al primero y le dice: oiga, ¿usted cuánto le debe al patrón? Y le dice ese hombre: yo le debo 100 barriles. Entonces el administrador le dice: vea, tráigase la factura y vamos a cambiarle el monto. Ya usted no le va a deber 100, sino que le va a deber solo 50. ¿Cómo? Sí, ponga que usted debe 50. El patrón no sabe, el único que sabe soy yo. Entonces póngale 50, yo no digo nada, pero el día de mañana usted y yo nos vamos a encontrar y ese favorcito que yo le acabo de hacer, usted entonces me va a ayudar porque hoy yo le ayudé a usted. Palabras más, palabras menos. Eso es lo que está sucediendo. Y claro, es el de los 100 barriles contentísimo. Luego se va a buscar a otro y le pregunta: oiga, ¿y usted cuánto le debe al patrón? Entonces el hombre le contesta: yo le debo 100 bultos de trigo. Entonces el administrador le dice: bueno, ¿sabe qué? Ponga 80. Y le va a pagar solo 80, no le vas a pagar los 100. Vea lo que se está ganando usted. Y yo quisiera que el día de mañana usted me pegue a mí una ayudita cuando yo llegue a tocarle la puerta de su casa o de su negocio, porque hoy yo le ayudo a usted. Y me imagino que con ese engaño descarado, porque definitivamente eso es un descaro, lo que ese hombre está haciendo suena risible, pero hermano y hermana, es terrible. Y eso sucede hoy en día. Eso que estamos leyendo, ese relato de Jesús es normal. Sucede todo el tiempo. Entonces el hombre empezó a preparar lo que iba a ser su vida a partir del desempleo. Claro, buscó todos los que le debían a su patrón, les rebaja las cuentas, el patrón tiene que encogerse de hombros porque va a recibir solo lo que diga la factura. El único que sabía el monto correcto era el administrador. Y entonces falló el control interno y al dueño, al terrateniente, no le va a quedar otra que recibir lo que va a decir ahora el papelito. Es increíble cómo este administrador, tras de que es un ladrón, tras de que es un fraude, cómo es una persona tan inteligente, tan astuta, cómo va a hacer lo que sea por salvar su pellejo en los próximos días y próximos meses. ¿Y cómo se va a asegurar entonces una red de amigos? Porque lo que empezó a ganarse de una manera deshonesta son amigos. Usted puede ganar amigos de una manera honesta, pero también puede ganar amigos de una manera deshonesta. Usted puede ganar amigos de una manera honesta, hablándoles acerca de las buenas nuevas de salvación, pero también usted puede ganar amigos de una manera deshonesta, hablando mal de su pastor, hablando mal de su pastora, hablando mal de su iglesia. Usted puede ganar amigos de muchísimas maneras. Esta red de amigos que el hombre empezó a granjearse, tarde o temprano lo iban a terminar ayudando en la necesidad que ya se le venía a ese administrador encima. Los rebajos de las facturitas, tarde o temprano, este mal administrador iba a llegar a cada uno de esos puntos a ser cobrado el favor que había dado anteriormente. Ahora, la pregunta del millón, a esas alturas de la historia, porque esa historia es de las mejores que Jesús se ha contado, yo me imagino que la gente estaba totalmente expectante, tal vez como usted lo está en este momento. ¿Cómo termina la historia?
como todas las historias de Jesús. Por eso les hemos llamado relatos con aguijón, porque al final de la historia hay algo que punza, hay algo que provoca en el escucha, que lo mueve a la acción. Hay algo que lo incomoda, que lo tira contra las cuerdas. Los cuentitos cortos de Jesús tienen estabilidad. Nos va llevando, nos va metiendo contra las cuerdas. Jesús nos va contando esa imagen tan bonita, esa parábola, esa fábula, que cuando menos me doy cuenta estoy enredado en los mecates. Jesús me tiende una telaraña y ahora sí, muy probablemente yo soy el personaje principal de ese relato. Esa es la idea que Jesús siempre trae cuando cuenta estas historias que son fascinantes. Vamos a Lucas capítulo 16, versículo 8 para que continuemos este relato. Vean lo que dice la palabra. El patrón felicitó al administrador porque hizo las cosas con astucia. Tarde o temprano, el patrón se da cuenta de lo que este administrador malvado, tras de que le había robado, ahora astutamente recoge para sí todo lo que pueda ante un despido inminente. Pero lo que nos causa extrañeza, lo que nos causa, hermano y hermana, que nos quedamos con la boca abierta, es que el patrón felicita al administrador por la chanchada, como diría mi abuela, que acaba de hacer. Felicita al administrador por esa sagacidad, por esa astucia. Se queda totalmente boquiabierto y dice, qué increíble, tras de que me robó lo que me robó todo este tiempo, ahora buscó lo que fuera para salvar su pellejo, me siguió robando, pero de una manera tan astuta, tan audaz, que no se le hubiera ocurrido a cualquiera. Y definitivamente dice el terrateniente, aquí lo que hay que hacer es felicitarlo. O sea, es increíble, o sea, definitivamente la sacó del estadio. Jesús entonces aprovecha para decirle a sus interlocutores en el relato que está contando, dice Jesús, es que la gente de este mundo, hablando del hombre y la mujer carnal, del hombre y la mujer perdida, de aquel que se dice creyente y no lo es que la gente de este mundo, dice Jesús, es más astuta en su trato con los que también son de este mundo, que los han recibido, que los que han recibido la luz. ¿Qué es lo que Jesús nos está diciendo? Que qué increíble. El creyente debería ser más inteligente y más astuto que el inconverso, que el no creyente, y resulta que los papeles se invierten. Resulta que el hombre carnal, que el hombre natural, que el hombre que no teme a Dios, muchas veces es más astuto, más inteligente, más malo, por decirlo de alguna manera, que el propio creyente. Que al final de los finales, hermano y hermana, termina siendo un tontito. El tonto termina siendo astuto. Y el que debería ser astuto termina siendo un tonto. Los papeles se invierten. Es lo que Jesús me está diciendo aquí. ¡Qué increíble! Son más astutos los hombres de este mundo que los que han recibido la luz. Y es que mucha gente allá afuera tiene la percepción de que el creyente es tonto. Cuando usted habla con un inconverso, es interesante porque los inconversos, y hay muchos, que les encanta utilizar la buena fe del hijo y de la hija de Dios para hacer daño. Nosotros recibimos muchas personas en nuestras iglesias y en nuestros ministerios que lo único que vienen es hacernos daño. Nos pelan los dientes, nos abrazan, llegan y cantan con nosotros, pero en un momento dado nos meten la daga, el cuchillo, en la espalda hasta la cuarta cervical, donde sentimos el frío que nos entra por la espalda. Eso hacen muchos que vienen a nuestros ministerios y a nuestras iglesias, que lo único que vienen es a buscar cómo se aprovechan de nosotros. Hay personas allá afuera
que son muy astutas y se aprovechan de la buena fe de las iglesias, de la buena fe de los creyentes. Hoy llegan haciendo cara de lástima, pasan adelante, hacen una profesión de fe según ellos, y lo que quieren es que le demos un diario. Y resulta que cuando le damos de comer, ya se van. Se aprovecharon de nosotros. Vuelven dentro de un mes haciendo cara de lástima, cara de yo no fui, pidiendo perdón. Los volvemos a recibir, les ayudamos y en la de menos nos hacen otra chanchada, decía mi abuela. Eso es lo que me está diciendo Jesús. El Señor quiere que usted y yo, amado hermano y hermana, a partir de hoy, ¿quiere usted un buen propósito de año nuevo? Se lo voy a dar. Sea más astuto que el carnal. Sea más inteligente que el inconverso. Que el inconverso no se burle de usted. No permita que a usted lo pisoteen. No permita que se burlen de usted. No permitan que le avergüencen. Porque el creyente tiene, según lo que me dice Jesús, que ser más astuto, más sagaz que el que está allá afuera. ¿Por qué? Porque usted tiene algo que el mundo no tiene. En primer lugar, el Espíritu Santo, que es el que lo guía a usted a toda verdad. El Espíritu Santo nunca va a permitir que a usted lo engañen, que a usted lo estafen, que a usted le digan una cosa de frente y que por la espalda le estén haciendo otra. El Espíritu Santo no lo permite. También nosotros tenemos que hacer uso de una serie de recursos que se llaman dones. Y hay dos muy importantes. Yo no sé cuáles son los dones que a usted le gusta y le agrada. Pero dos dones que yo debería pedirle al Señor todos los días. Uno es la sabiduría. Y dos, el discernimiento. Olfatear por dónde viene eso que esa persona me está diciendo. Que por un lado me pela el diente, pero por otro lado se reunió con 3 o 4 y me pegó la estocada. ¿Por qué no lo vi venir? ¿Por qué yo dejé que se burlaran de mí? ¿En qué momento me falló el discernimiento? ¿En qué momento apagué la voz del Espíritu Santo? Y me pasó lo que me pasó. Eso es lo que me está diciendo Jesús. Yo no puedo, como hijo e hija de Dios, permitirle a nadie, y mucho menos a un incircunciso, como decía David. David, cuando llega a dejarle comida a sus hermanos en la batalla contra los filisteos, David está tan indignado, es un huila de 17 años, está tan indignado, está tan molesto, cuando venía Goliat a invitar a pelear a los judíos contra los filisteos. Y los judíos, los hebreos en ese caso, todavía no judíos, los hebreos, los israelitas en ese caso, salían corriendo del miedo. Y Goliat todos los días salía a molestarlos, a burlarse, a reírse de ellos. A ver, ¿quién es el primero que quiere pelear conmigo? En el contexto histórico, los ejércitos podían poner a un hombre, al mejor que tenían, contra el otro mejor que tenían, y el que ganaba la lucha, ganaba la guerra, y así no había necesidad de poner a los dos ejércitos a confrontarse. Por eso era que mandaban a Goliat, pero Goliat medía casi 4 metros. Los hebreos, los judíos hoy en día, son hombres relativamente pequeños, miden metros 60, metros 65. El judío no es alto en cuanto a estatura. Goliat salía y se burlaba de ellos. David llega a dar comida y David está tan indignado. Y David dice, pero ¿cómo es posible que le estemos permitiendo a este incircunciso que se burle de nosotros? Jamás. Nosotros no podemos permitirle al enemigo que se burle de nosotros. Si hasta el día de hoy, hermano y hermana, Satanás te ha avergonzado, si hasta el día de hoy le has permitido a tus vecinos, le has permitido hasta a los propios hermanos de la iglesia que se burlen de usted, que se le rían en la cara, yo creo que a partir de ese momento hay que acomodar los muebles. A partir de ese momento hay que poner orden. No podemos darnos el lujo de que el mundo allá afuera sea más astuto que nosotros, dice Jesús, y que haga lo que le dé la gana con nosotros. Eso es lo que el administrador venía haciendo con ese terrateniente. Le roba de una manera y le vuelve a robar de otra manera. ¿Qué es lo que le queda al terrateniente? Felicitarlo. De por supuesto, yo también lo hubiera felicitado.
qué barbaridad, qué astucia, qué malicia. Y Jesús dice definitivamente, el que está allá afuera termina siendo más vivo, y nosotros los creyentes, que deberíamos ser más vivos, terminamos siendo muchas veces más tontos. Pero hasta ahora, eso era así. A partir de hoy, usted no va a permitir más que el enemigo se burle de usted. Usted es un hijo y una hija de Dios. Usted, hermano y hermano, vale muchísimo para Dios. Cristo vertió su sangre preciosa en la cruz, un altísimo precio por usted. Usted no es cualquier persona. Y aquí no se trata de si usted tiene dinero o no tiene dinero. Usted es una persona que vale mucho y no puede permitirle a nadie que le pase por encima. Porque a los hijos de Dios, eso Dios no lo permite. Nosotros que estamos con este relato tan interesantísimo, ese relato definitivamente se las trae. Esperaríamos un final del relato con una moraleja, tal vez con una lección de moralidad. Bueno, ¿qué se va a hacer con el ladrón? ¿Qué se va a hacer con ese fraudulento? Pero lejos de que ese ladrón reciba un castigo, lo que recibe es una alabanza. No por el delito cometido, porque los delitos no se alaban, eso estamos totalmente de acuerdo. Jesús no está alabando, Jesús no está avalando tampoco la fechoría. En eso estamos totalmente de acuerdo. Jesús simplemente nos está contando un relato. Aquí lo que verdaderamente hay que echar para el saco de este relato es la resolución que tiene este ex administrador, este ex empleado, el cual procura a toda costa y como sea salvar su existencia. Eso es lo que el Señor quiere que usted y yo recojamos como enseñanza en esta tarde. Todo lo que usted y yo deberíamos hacer de una manera astuta, de una manera inteligente, para ganar el reino de los cielos. Este ex administrador hizo cálculos fríos, se sentó, meditó, analizó cuáles eran las posibilidades. Esto ya yo no puedo trabajar más, ya yo no voy a pedir limosna. Lo que terminó haciendo es rebajando facturas de los deudores. Utilizó la inteligencia, la astucia. Era un hombre muy hábil de mente. Y lo que Jesús quiere es que usted y yo, a partir de hoy, manejemos exactamente esa misma astucia, esa misma habilidad para arrebatar el reino de los cielos. Esa es la enseñanza. Usted y yo tenemos que hacer lo que sea. Y escúcheme, hermano y hermana, en esta tarde noche. Usted y yo tenemos que hacer lo que sea para no perdernos la oportunidad de ir a la eternidad hacia la patria celestial. Tenemos que utilizar todo lo que sea, todos los recursos, todas las posibilidades, todas las oportunidades para ganar el reino de los cielos. Vean lo que nos dice Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 9. Por eso yo les aconsejo, dice Jesús, que usen las riquezas de este mundo para ganar amigos. Y así cuando esas riquezas se les acaben a ustedes, los reciban en las viviendas eternas. Claro, aquí es donde está la enseñanza de Jesús. ¿Cuáles son, amado hermano, sus riquezas? Dice Jesús, utilicemos las riquezas para ganar amigos. Jesús saca de un relato, de un fraude, de algo terrible. Jesús extrae algo positivo. No está avalando el pecado. Está sacando lo bueno que se puede extraer de esa fechoría. Jesús lo que nos está diciendo es que usted y yo tenemos que tener ese vigor y ese celo para obtener las ganancias eternas posibles a costa de lo que sea y de quien sea. Jesús nos está diciendo, cuando nos habla de las riquezas, es que usted y yo tenemos que utilizar todos los recursos que hoy en día tenemos disponibles para ganar amigos.
¿Quiénes son los amigos? Las almas que se están perdiendo. ¿Cuáles son las riquezas que usted tiene? Lo que Dios le ha dado en mayordomía. Dios quiere que usted utilice todo lo que tiene a disposición para llevar esas almas a los pies del Señor, porque esas almas que usted lleva a Cristo le generan a usted una inversión en el cielo. Usted, hermano y hermana, cuando se santifica, cuando busca del Señor, cuando se consagra, cuando le sirve a Dios, usted está ganando riquezas eternas en el cielo. Por eso Jesús decía, no invirtamos en la tierra. El que invierte en la tierra, todo se le pudre, todo se le daña, todo se le destruye. Pero los que invierten en el reino de los cielos, ganan amigos y a su vez generan inversiones espirituales y eternas. Eso es lo que el Señor quiere que a partir de ese 2024 usted haga. Deje de estar echando en saco roto. Deje de estar invirtiendo mal. Deje de estar gastando en lotería. Deje de estar metido en las casas ajenas. Deje de estar perdiendo el tiempo en las redes sociales. Empiece a utilizar sus recursos en función de la obra de Dios, porque eso es invertir en el reino. Jesús nos dice que los hombres allá afuera son muchísimo más inteligentes que los propios creyentes, y yo me ponía a analizar si esto es verdad o no es verdad. Si lo dijo Jesús, es verdad. Pero ¿cómo puedo yo entonces ejemplificar en mi contexto histórico? Jesús lo dijo hace 2000 años. ¿Cómo puedo yo interpretar hoy en día que el mundo es más inteligente que el creyente? Y me encontré un ejemplo facilísimo, que yo sé que usted conoce y que usted domina. La Coca-Cola, usted conoce lo que es una Coca-Cola. La Coca-Cola se vende, se fabrica y se vende en todo el mundo. No le estoy haciendo publicidad porque no me están pagando nada, pero es un producto masivo que ha logrado llegar a 200 países de este planeta. O sea, el mundo está inundado de Coca-Cola. ¿Por qué la Coca-Cola ha llegado a todos los países del mundo? ¿Y por qué el Evangelio no ha llegado a todos los países del mundo? ¿Quién se ha movido más? ¿Quién ha sido más inteligente? ¿Quién ha sido más astuto? ¿Quién se ha puesto las pilas? ¿Quién está metido entre ceja y ceja? Que en cualquier lugar más recóndito del mundo, ahí tiene que haber una Coca-Cola. ¿Y qué pasa con los creyentes? ¿Por qué nosotros no nos hemos propuesto, como esta marca de bebidas gaseosas, hacer exactamente lo mismo? Jesús lo decía, el mundo nos tiene totalmente aventajados. ¿Cómo es posible que haya Coca-Cola en todo el planeta y el Evangelio no haya llegado hasta el día de hoy a todo el planeta? El mundo definitivamente nos está ganando en astucia. El mundo nos está ganando en vigor, nos está ganando en celo. Y eso es algo que a partir de hoy usted y yo tenemos que revertir. Nosotros no le podemos seguir permitiendo al enemigo que siga haciendo lo que le da la gana y nosotros de brazos cruzados. Nosotros esperando la segunda venida del Señor. Nosotros simplemente viendo hacia el cielo, esperando en qué momento va a venir el Señor. No es posible seguir dormitando. Ya la vagabundería la dejamos en el año anterior. La pereza, la negligencia, la apatía, eso tiene que quedarse en el año anterior. Si yo estoy hablando de un feliz año, ahí yo escucho a todo el mundo dándose feliz año, feliz año nuevo, que tengan muchas bendiciones, que te vaya bien. Para mí Jesús decía en Lucas capítulo 10 versículo 20 que la única persona que es feliz es aquella que está totalmente segura de que su nombre está anotado en el reino de los cielos, en el libro de la vida. Ese sí es feliz. Si yo quiero algo diferente para este año, ¿por qué no empezar a meter la palabra
y las buenas nuevas de salvación a todo lugar. Como que coger un tratado y pegárselo a cada Coca-Cola de este mundo, porque yo sé que donde la Coca-Cola llegó, ahí llegó la palabra. Algo no estamos haciendo. Algo nos está faltando a los creyentes. Satanás nos tiene a muchos adormecidos, nos tiene a muchos aletargados. Y por eso Dios lo decía, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Necesitamos ser más astutos, más sagaces. Necesitamos, amado hermano y hermana, utilizar todos los recursos disponibles que tengamos, pero no para irnos de vacaciones, no para irnos a viajar por el mundo, no para comprarnos una casa, no para quitarnos unos kilos de encima a través de una liposucción. Nosotros tenemos que utilizar todos los recursos para planear nuestra eternidad. ¿Y cómo planeo yo mi eternidad? Recuerde que ese mensaje empezó hablando acerca de un informe que un día no muy lejano yo le voy a tener que presentar a Dios. Un informe de mí. Usted podrá ser el pastor de su iglesia, pero usted no va a llegar al cielo a darle un informe de cada uno de sus hermanitos. Así no aplica en el cielo. Usted va a dar un informe de usted. Yo voy a dar un informe de mí. Y el Señor me va a decir, bueno, todos los recursos que puse en tu mano, ¿qué los hiciste? ¿En qué los usaste? Cuidado, porque recuerde usted los resultados de las parábolas de los talentos, los resultados de las parábolas de las minas. Tarde o temprano tenemos que dar cuentas. Así es que propongámonos a partir de ese año que inicia a invertir mejor. Hasta el día de hoy nuestras inversiones han sido fracasos. Nos han dejado pérdidas. Hasta el día de hoy vamos en números rojos con el Señor. Cuidado. Por eso yo le invito, una vez que terminemos esta sesión, analice, haga su propio informe. ¿Cómo andan sus números con el Señor? ¿Andan en negro o andan en rojo? ¿Andan en positivo o andan en negativo? ¿Qué estás haciendo con todo lo que el Señor ha puesto en tus manos? Lo importante es que usted y yo invirtamos nuestros recursos aquí y ahora, no cuando sea demasiado tarde. Va a llegar un momento, dice Jesús, cuando venga la noche, y ya no vamos a tener oportunidad, hermano y hermana, de hacer nada. Nuestras fuerzas ya no van a dar. Tal vez una enfermedad, tal vez una situación donde ya no vamos a poder movilizarnos con la libertad que teníamos antes. Así se lo dijo Jesús a Pedro, ¿se acuerda? Vea, Pedrito, en ese momento usted se puede mover para todo lado, pero va a llegar un momento en que alguien lo va a atar a usted y lo va a llevar donde usted no quiera. Entonces, el día de administración y de mayordomía es hoy. Usted tiene que utilizar todos sus recursos para el engrandecimiento del reino. Tenemos definitivamente que dejar esa vagabundería, esa desidia que tenemos, hermano y hermana, donde no nos está importando absolutamente que las almas se pierdan. 150,000 personas por día en ese momento descienden al infierno todos los días. Y acabamos de pasar una época donde perdimos el tiempo en fiestas, en festejos, en bombetas, en bebidas, en comidas, en salidas, en paseos. Y todos los hombres y mujeres perdiéndose todos los días. Dice Jesús en Lucas capítulo 16, versículo 10. El que es honesto en lo poco, también es honesto en lo mucho. El que no es honesto en lo poco, tampoco será honesto en lo mucho. Y nos sigue dando palo. Y nos sigue dando duro. Alguien me escribió un día de esos y me dice, hermano pastor, es que usted sí nos da duro. Es que usted, yo no sé, como que debería bajarle un poco el... Hermano y hermana, perdóneme y discúlpeme.
Pero a mí el Señor no me llamó a sonreírle, ni a quedarle bien, ni a agradar a nadie. La clase de empatía, yo no fui. Ese día no sé si estaba enfermo o qué pasó, pero yo no fui a esa clase. Al Espíritu Santo en ese momento no le importa si usted está o se siente agradado con la palabra o no se siente agradado. Al Espíritu Santo no le interesa en ese momento si usted está de acuerdo o no está de acuerdo con la palabra. Yo simplemente soy una repetidora. Yo estoy leyendo la palabra del Señor. Si usted tiene un problema con eso, no es conmigo. El problema es con Dios. Y si Dios nos está hablando, porque me está hablando a mí también, si Dios nos está hablando, es porque tenemos que escuchar esa palabra y tenemos que hacer algo al respecto. Y me incluyo de primero. Porque el predicador primero se predica a sí mismo. El que es honesto en lo poco, dice Jesús, va a ser honesto en lo mucho. El que no es honesto en lo poco, jamás podrá haber honestidad si se le da mucho. ¿Qué es lo que nos está diciendo el Señor? Muchos de nosotros decimos, es que si yo tuviera una iglesia de 5,000 miembros, con un parqueo para 2,000 carros, ¿qué no haría yo en la comunidad? ¿Qué no tendría yo grupos misioneros en diferentes partes del mundo? No, hombre, usted sabe, yo con ese dineral que me entraría de diezmos, haría cualquier cantidad de cosas para el engrandecimiento del reino de los cielos. ¿Quiere que le diga algo, hermano y hermana? Eso es una mentira. Eso es una falacia. Eso es lo que muchos televangelistas y muchas mega iglesias nos han querido vender. Que solamente las iglesias pudientes, grandes y enormes son las únicas que hacen algo para el reino de los cielos. Mentira. Porque Jesús con los discípulos se pusieron a observar a una mujer que tenía solamente 2 blanquitas, 2 moneditas. Una mujer pobre que echa esas moneditas en el frasquito de las ofrendas. Mientras los fariseos echaban todo aquello que les sobraba, que no necesitaban. Jesús los observa y le dice a los discípulos, ¿ustedes están viendo lo que yo estoy viendo? Esa mujer dio más que todos esos hombres juntos, porque dio lo único que tenía. Cuando usted pone a disposición del Señor lo poco que usted tiene, si usted es honesto y honesta, hermano y hermana, en lo poquito que tiene, así Dios le dé mucho, usted seguirá siendo la misma persona honesta. Porque el que demuestra ser un buen siervo con lo poquito, será un gran siervo con lo mucho. Pero al que se le da mucho y es un deshonesto, sea mucho o sea poquito, seguirá siendo el mismo deshonesto. Porque no es un tema de cantidad, es un tema de disposición. Y eso es lo que me está diciendo Jesús a mí esta noche. El que es honesto en lo poco, el que no mira dinero, no mira cantidad. No se trata de que usted tenga 5,000 personas en su iglesia. Mejor 3, 5, 10 hombres y mujeres, mejor poquitos, pero benditos, decía mi abuela, que un montón de majaderos, que un montón de murmuradores, que un montón de hombres y mujeres que lo que me provocan es desconcentración y reprocesos. El Señor no es de cantidad, el Señor es de calidad. El Señor nos está hablando a usted y a mí en esta noche. Lo importante que es el manejo de los recursos que Él nos haya dado, sea mucho o sea poco. Aquí no se trata de que usted sea una buena administradora si tiene mucho. Se puede ser buena administradora con poquito o con mucho. Usted dele gracias a Dios por lo que Él ha puesto en sus manos. Y tomando en cuenta lo que Dios ha puesto en sus manos, el Señor, hermano y hermana, puede hacer cosas increíbles. No se trata de la gran cantidad de recursos que tengamos. Es un tema de disposición, es un tema de amor, es un tema de compromiso, es un tema de amar lo que Dios ama, de preocuparse por lo que Dios se preocupa. Es quitarse ese egoísmo. Yo primero, yo segundo, yo tercero. Es que yo tengo
hijos. Es que yo tengo cosas que hacer. Es que yo soy una persona muy ocupada. No, es que yo tengo que sacar también mi tiempo para descansar. No, es que yo. Esa actitud, definitivamente, tarde o temprano, usted la va a tener que escribir en ese informe. Porque ese informe hay que llevárselo a Jesús en un momento donde Él nos va a pedir cuentas. Jesús decía en Lucas capítulo 16, versículo 13, nadie puede ser sirviente de dos patrones, porque despreciará a uno y amará al otro. Nadie puede servir al mismo tiempo a Dios y a las riquezas. Y aquí Jesús no está en contra de las riquezas. Aquí ubiquémonos. Y yo sé, hermano y hermana, que no necesitamos tomarnos, decía mi abuela, una sopa de 7 cabezas de pescado para entender qué es lo que Jesús nos está diciendo. Jesús no está en contra de las riquezas. Jesús de lo que está en contra es de todo aquello que anteponemos entre Él y yo. Ese es el problema. ¿De quién soy sirviente yo? Es increíble. El mundo allá afuera cree que es libre para hacer lo que le da la gana. Y a mí la palabra me dice que lejos de ser libre son esclavos. Son esclavos de ese pecado. Son esclavos de esa algarabía. Son esclavos de ese desorden. Olvídese cuando usted escucha a una persona allá afuera que dice, es que yo soy libre para hacer lo que a mí me dé la gana y yo hago lo que me da la gana. No, señor y no, señora, perdóneme y discúlpeme. Usted es un esclavo. Usted es un esclavo de ese vicio. Usted es un esclavo de esa pareja. Usted es un esclavo de ese lugar. Usted no es libre. El hombre allá afuera no es libre. Satanás le ha pretendido meter en la cabeza que es libre, pero son esclavos. Y yo no puedo ser esclavo del mundo y ser esclavo de Dios. O de un lado o de otro. Y por eso, hermano y hermana, se lo vuelvo a decir con todo mi corazón y todo mi aprecio, y perdóneme y discúlpeme. Esto es palabra de Dios. Y el Señor nos está diciendo a usted y a mí en esta noche, yo tengo que ubicarme en uno de los dos únicos lugares que existen. O me voy de parte de Jesús, o me pongo en contra de Jesús. Así de simple. No hay lugares medios, intermedios, negros, nada, olvídese. O me pongo del lado del maestro, o me pongo en contra del maestro. Y Jesús lo decía, el que se ponga en mi contra, desparrama, sálvese quien pueda. Jesús decía, el que es conmigo no está contra mí. Si yo soy en consonancia en mi mayordomía con el Señor, vamos bien. Pero si yo me le enfrento al Señor, queriendo hacer lo que me da la gana en mi mayordomía, tarde o temprano, hermano y hermana, vamos a tener que vernos las caras con el terrateniente, con el dueño de todo. Y usted va a llevar un informito ahí debajo del brazo y se va a tener que presentar. Ahí van a salir todas las cuentas, todos los números. Por eso el Señor le está hablando hoy. Hoy es el día. El Señor quería que usted escuchara esta palabra hoy. Haga los números. Revise muy bien las cuentas. Porque tarde o temprano vamos uno por uno a decirle al Señor, esto fue lo que me diste y esto fue lo que obtuve. Ojalá que el Señor te diga ese día, buen siervo, buena sierva, fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te voy a poner. Entra en el gozo de tu Señor. Hagamos fiesta por tu fidelidad, por tu mayordomía. Usted sabe, hermano y hermana, cuál es el premio que el Señor nos da a todos aquellos, y lo incluye usted, que trabajamos para la obra del Señor y que le traemos buenos réditos. ¿Usted sabe qué es lo que el Señor, qué es con lo que el Señor recompensa? Con más trabajo. Eso es lo que hace el Señor. ¿Fuiste fiel en lo poco, Alicia? ¿Fuiste fiel en lo poco, Marcelo? ¿Fuiste fiel en lo poco, Jaime? Pues yo te voy a dar más, porque demostraste honestidad y fidelidad en lo poquito que te di. Te voy a dar más. Y no solo eso, te voy a hacer una fiesta. Espérese y verá. Ojalá
que usted sea ese siervo y esa sierva fiel. Padre, gracias. Gracias, Señor, por tu palabra. Una vez más, gracias. Teníamos que meditar en esta palabra en este día. Qué importante, Señor, nuestra mayordomía. La administración de nuestros recursos. Esa audacia, esa astucia, esa inteligencia, Señor, que tenemos que tener para ser mejores administradores de los recursos que nos has dado. Perdónanos. Perdónanos, Señor, si hasta el día de hoy no hemos sido los mejores administradores. Tal vez hemos sido los egoístas más egoístas. Ten compasión, Señor, de nosotros. Y que a partir de hoy podamos cambiar radicalmente y empezar a administrar mucho mejor todo aquello que has puesto en nuestras manos para el engrandecimiento de tu nombre, sabiendo que un día vamos a tener que presentarnos y rendirte cuentas. Toda la honra, toda la gloria, Señor, sea para ti en esta tarde, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios. A las 7 de la noche, hora de Costa Rica, exactamente en 1 hora 4 minutos, si Dios lo permite, los pastores Enríquez del Ministerio Volver a Empezar de Buenos Aires, Argentina, van a traer su acostumbrado programa de fe en fe, de gloria en gloria, a través de MP Radio, de noche o de día, tu mejor compañía. ¿Cómo accesar la radio? Muy fácil. Hay un cintillo debajo de la pantalla que dice ministrodelapalabra.org. Esa es nuestra página web. Entre ahí. Ahí usted encontrará también cómo bajar la aplicación. Si lo que quiere es la aplicación, entra a la cejilla de la radio, tiene toda la información del ministerio y podrá compartir con los pastores Enríquez hoy a las 7 de la noche un hermoso mensaje de la palabra del Señor. Compartirá música, saludos, tiene peticiones de oración, las podrá elevar. Hermano y hermana, Ministros de la Palabra tiene un eslogan que versa: pertenecemos a quienes servimos. Esa es nuestra razón de ser. Por lo pronto me despido. Si Dios lo permite, el próximo jueves seguimos con otros relatos fascinantes en los labios de nuestro Señor y Salvador. Que Dios les bendiga.